Dios hizo al varón y a la mujer. Dios nos dice en su palabra, por tanto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y así hacemos muchas veces con la palabra de Dios. Bueno, acá la palabra de Dios me dice eso, pero Dios me dice también en su palabra que yo soy débil, que nuestras debilidades se hacen fuertes. Y bueno, pequé, ¿qué voy a hacer? No, no es así. No es así. Por eso Dios nos dice, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Escudriñad, léela, pedime la guía. Yo te enseño, yo te guío, yo te hablo, porque te amo, porque soy tu padre, quiero darte lo mejor. Cuida la salvación que te he dado. No es de cualquier manera, es como yo digo. En santidad, en santidad, en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Bendito. Santidad es apartarse del pecado, es dejar lo malo, la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, la envidia, los pleitos. El decir, no, pero si yo voy allá, Señor, ayúdame, guíame, acompáñame. No, pero seguro que voy allá y las cosas van a ser de otra manera. Lo que confesamos con nuestra boca es lo que acontece. ¿Sabe qué pasa? En ese momento dudamos del poder de Dios. Le hemos pedido la guía a Él. Hemos orado a nuestro Dios. Y resulta que después, no, seguro que si voy allá me va a ir todo mal. Y si yo lo digo, me va a pasar. No es porque Dios quiera que nos vayan mal las cosas. Es porque nosotros lo decimos con nuestra boca. Santo. Y Dios nos dice en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito es. Si en nuestro corazón hay palabra de Dios, de nuestra boca va a salir palabra de Dios, palabra de bendición, oración, ayuno, amor de Dios. Eso va a salir de nuestra boca. No pleitos, no envidias, no celos, no gritería, porque Dios aborrece todo eso. Y lo que aborrece nuestro Padre, nosotros también debemos aborrecerlo. Porque si a nuestro papá no le agrada, a nosotros como hijos de Dios tampoco nos tiene que agradar la mentira, el engaño, la envidia, los celos, los pleitos, la gritería, toda la maldad. Bueno, pero estoy enfermo, estoy enferma, ya no sé qué hacer. Confiemos en Dios. Siga confiando en papá. Dios está operando milagros. Santiago, antes de empezar la reunión, tenía 39,5 casi de temperatura. Para la gloria de Dios, Dios hizo el milagro en él y está sano. Aleluya. Bendito eres Dios. Gloria a Dios. Esto es el creerle a papá. Gloria a Dios. Sabemos que el diablo no duerme y no descansa, pero Dios nos dice en su palabra, solo escuchen mi voz. Amén. Solo escuchen mi voz, no cualquier voz, la voz de nuestro Padre. Papá nos dice, mis ovejas conocen mi voz y la obedecen. Gloria a Dios. Oyen y obedecen, oyen y obedecen. No es que la oigo y listo. Bueno, hoy sí me lo dijo Dios y lo escuché, lo recibí, lo creí y enseguida me olvido. Y más tarde me olvido. No, no es así. Dios nos habla hoy para que lo recordemos. Hoy, enseguida, más tarde, a la noche, aún mientras dormimos y toda la semana. Y volver a leer la palabra de Dios. Y volverla a escudriñar porque nos trae la vida eterna, la paz, el gozo que solo nuestro Dios nos puede dar. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo palabra de Dios, aleluya. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Oh, Ramashiana Mahai. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios? Seguí sus pisadas. Escudriñamos la palabra de Dios. Sabemos cómo el Señor se condujo en este mundo, en esta tierra. Y vamos a aprender. Y muchas veces decimos, pero yo no sé cómo hacer. No sé qué decir, qué me dice la palabra de Dios. Seguí sus pisadas, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Escudriñemos. Y mientras escudriñamos, a ver, Dios me dice que no tengo que pecar. Uy, Señor, ¿y en qué pequé hoy? Uy, no, a ver qué hice esta mañana. Ay, no, mentí. Ay, Padre, perdóname. No quiero mentir. Para zafar de una situación, mentir no sirve. Porque si en ese momento pierde la vida, o perdemos la vida, no nos vamos a ir al cielo. Porque Dios nos dice en su palabra, los mentirosos no van a ir al cielo. Lea, Cintia, por favor, desde el 1, primera de Juan, capítulo 2, del 1 hasta el 6. Escuchen bien, está bien clarito lo que el Señor nos está hablando. Fuerte, por favor. Yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Aleluya. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Sí, si sí. alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Clara la palabra de Dios. No es cualquier cosa, bien clarita. El que miente no le agrada a Dios, pero si nosotros mentimos, inmediatamente, ay no, Padre, perdóname, yo no quería mentir, he mentido, perdóname, no quiero mentir más, yo te pido perdón y no quiero mentir más. Inmediatamente Dios nos perdona, ¿vieron? ¿Vieron que la palabra es verdad? Dios no dice hoy una cosa y enseguida dice otra, no. Su palabra es verdad porque Él es verdad. Y que nos enseña, como le dijo a aquella mujer, ¿alguno te condenó? Le quiso así, ¿alguno te tiró la piedra, hizo algo? Ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Vete y no peques más. Primero le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No mientas más, no engañes más, no cometamos adulterio. No engañemos, no hay que usar la palabra a mi manera. Usar la palabra de Dios a mi conveniencia no me sirve. La palabra de Dios es una sola y tal cual está escrita, así se debe cumplir. Así debemos hacer, porque eso es hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Amén. dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano
está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los ojos se han hecho para mirar, dicen algunos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cintia, lea, por favor. Desde el 7. Hermanos en Cristo, no les Fuerte. estoy dando un mandamiento nuevo, les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo que Gloria a ustedes Dios. ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. Sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo y Aleluya. ya saben lo que significa, como también Cristo lo sabe. Él es la Sí, luz Señor. verdadera, que brilla cada vez más fuerte Gloria a y Dios. que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Sí, Señor. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. Sí, Señor. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Gloria Pero a el Dios. que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, Así porque es. la oscuridad lo ha dejado ciego. Sí, Señor. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. Aleluya. A ustedes los mayores les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía desde antes de Sí, que Señor. Dios creara el mundo. Sí, Señor. A ustedes los jóvenes les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad Sí, el Señor. mensaje de Dios. Les he escrito a todos ustedes porque han conocido al Padre. Sí, Señor. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. ¿Qué dice? Perdón, Cintia. ¿Qué dice? El que hace pecado no ama a Dios. Conocemos la palabra de Dios. Dios conoce nuestros corazones y sabe para qué nos habla de esta manera. Porque hay algo que todavía Dios está tratando con nuestro corazón, pero nosotros, sus hijos, debemos dejar que el Señor obre, que Él nos limpie. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros somos el barro. Nuestro Dios es el alfarero. Dejémonos moldear por Él. Aunque a veces no nos parezca. Aunque a veces nos creamos dueños de la verdad. Ninguno somos dueños de la verdad. El único que tiene la verdad y es verdad es Jesucristo y nadie más. Así es. Gloria a Dios. El que aborrece a su hermano. ¿Cuántas veces a mi hija Sara le permitió, quien era su esposo,
No, no va a ir a tu mamá, no, que en otro momento, no, que después, no, que... Y le hacía pecar. ¿Por qué? Porque era egoísta, mentiroso, engañador. ¿Hace a la voluntad de Dios? No. Sin embargo, muchas veces aún así mi hija venía y me visitaba. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Era la manera que podía ver a mis nietitos, ver a mi hija, porque en aquel tiempo yo trabajaba tanto que yo no podía ir y visitarles. Hasta que un día Dios me dijo, no vas a trabajar más. Cuando Dios me dijo, no vas a trabajar más, entendí que Dios tenía sus propósitos. En 2 oportunidades me dio neumonía y se burlaban de mí porque decían que me hacía la enferma. Pero Cristo me hizo libre. Y yo le dije, Padre, cuando tú me sanes voy a ir a trabajar. Y Dios me dijo, no vas a ir a trabajar. Le decía, Padre, tengo que ir y ganarme el pan. No vas a ir a trabajar, me dijo otra vez. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy mal, muy grave estuve. Yo no llegaba a entender la gravedad que tenía. La misma doctora que me atendió me dijo, Señor, por favor, señora, cuídese. Por favor, cuídese, me dijo. Y me dijo, ¿usted trabaja? Sí, le dije que trabajaba vendiendo pan, tortita, factura. Me dice, por favor, cuídese. ¿Cómo me vio la doctora? ¿Cómo vio el cuadro con el cual yo estaba? Porque caminamos bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo el frío, bajo el viento, y era desde la mañana hasta la noche. Llegábamos a casa y mis pies húmedos, los pies de mis hijas húmedos, las medias también. Aunque nos cambiábamos las medias, pero seguíamos con los pies húmedos porque las zapatillas estaban mojadas. Todo eso me produjo la neumonía, una neumonitis grave. Y yo no entendía por qué la doctora me decía, por favor, cuídese, señora. Por favor, cuídese. Me miraba así como quería decir, mire, señora, usted no llega a entender lo grave que usted está. Por la manera que ella me lo expresaba, hoy puedo entender después de tanto tiempo. Hoy puedo entender el motivo por el cual la doctora me decía, por favor, señora, cuídese. Y Dios ya me había dicho, no vas a trabajar más. Pero yo seguía insistiendo en que cuando Dios me sanara yo iba a ir a trabajar de nuevo. Y Dios me dijo, no. Y yo le dije, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú tienes poder para hacer un milagro en mi vida. Y cuando me veía en esa situación, Dios me decía, abandono de personas que me habían abandonado. Y yo decía, Señor, ¿cómo? Santo eres Jesús. Y Dios me mostraba, sola fuiste conmigo, fuiste a la clínica. Donde yo fui contigo, donde yo te acompañé, pero no hubo uno que dijera yo la voy a acompañar, ni uno. Y yo le decía, Padre, perdóname si estoy pensando mal. Y Dios me dijo, abandono de persona. Hicieron abandono de persona y yo estaba grave. Bendito. Grave estaba. Quedé doblada del dolor, no tenía fuerza, no me podía mover. Y ni aun cuando iba a subir al micro, tenía fuerzas. Me agarraba del pasamano y quería subir al micro y no podía. Y solo le dije, Padre, tus ángeles me empujen para subir al micro. No podía. En ese momento un joven me vio como yo estaba y me decía, pastora, ¿quiere que la acerque más a la parada del micro? No, quédate tranquilo. Yo voy a ir y Dios me va a guardar y me va a cuidar. Pero aquellas personas que sabían que yo estaba enferma y decían que yo me hacía la enferma. Y muchos, donde yo andaba trabajando, me decían, señora, ¿por qué no se va a descansar? ¿Usted no está bien? No, si tengo contractura nomás. Su cara no dice lo mismo, me decían. Pero yo me quería ganar el pan en ese día. Porque yo sabía que si yo no trabajaba no tenía dinero en mi mano y que le iba a dar de comer a mis hijos. Y sin embargo Dios tuvo misericordia de mi vida y permitió cuando llegué a la puerta de la casa de un hijo de Dios, me dice, Miriam, ¿cómo está bien? Gracias a Dios. No, Miriam, usted no está bien. Sí, le digo, estoy contracturada. No, Miriam, deje de trabajar, váyase a su casa a descansar o váyase al médico, usted no está nada bien.
avisé que me fueran a buscar el carrito porque yo tenía que ir al médico, no me sentía bien. Y mis hijas me habían dicho, mami, no importa que estés trabajando, deja el trabajo, tu salud está primera. Pero como yo recibía amenazas que si dejaba de trabajar no iba a ver a mis hijas, no iba a ver a mis nietitos. Sin embargo, Dios me hizo ver, yo soy el Todopoderoso, yo estoy contigo. Olvídate del trabajo, deja ese trabajo, andar al médico porque tengo mis propósitos. Bendito eres Jesús. Y en ese momento entendí que fue más grave lo que estaba viviendo en ese momento que lo que había pasado el mes anterior, en junio. 16 de junio había tenido una neumonitis y para mí era algo normal, era algo común. Y sin embargo, el 5 de julio me dio una recaída, donde Dios me hizo ver su amor, donde Dios ahí me dijo, abandono de persona, porque a nadie le importó que yo estaba enferma, solo mis hijas que me aconsejaban, mamita, no importa que yo esté trabajando, no importa, mamita, que esté trabajando, deja el trabajo y anda, se te ve, primero está tu salud, cuida ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo de Dios, anda al médico, mamita, olvídate del trabajo. Y sabe que cuando estaba frente a la puerta de ese joven allí en el barrio Fush, este hermano en Cristo me dijo, Miriam, usted no está bien, su rostro no demuestra que está bien. Y yo a todo esto me había apoyado en el carrito y era verdad, no tenía fuerza, pero yo me quería hacer la fuerte. ¿Y sabe qué es eso? Orgullo. Porque cuando Dios tiene sus propósitos, Él no va a permitir que nada ni nadie aborte sus planes ni sus propósitos. Amén, gloria a Dios. Y ese día cuando este joven me dijo, Miriam, ¿por qué no agarra y se va a descansar? ¿Usted no está bien? ¿O por qué no deja trabajar y se va al médico, pero usted no está bien? Y escuchaba las palabras que Dios me hablaba por mis hijas, mamita. Vos no estás bien, anda al médico. Y sabe, personas grandes dijeron, se hace la enferma. Solo Dios sabía lo grave que yo estaba. Pero estuve grave. Y Dios en su gran misericordia, en su gran amor, me acompañó a la clínica. Apenas me vio el médico, me dice, señora, lo que usted tiene es una neumonitis. Le digo, doctor, ¿me va a hacer radiografía? No, señora, si con el cuadro que usted viene no hace falta, es una neumonitis. Me dieron penicilina, me dice, se va a ir derechito a hacer reposo. Usted no está nada bien, necesita hacer reposo. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando estaba ahí esperando que me atendiera antes, que me atendiera el médico, quería agarrar el teléfono para avisarle a mi hija que estaba más cerca, Cintia, decirle, hija, estoy acá en el médico, me pasa esto y esto. ¿Saben qué es agarrar el teléfono que era chiquito así y no lo podía sostener, se me caía? Y yo le dije, Padre, ayúdame a sostener el teléfono porque le voy a avisar a mi hija que esté orando y que le avise a mis otros hijos que yo estoy aquí en el médico. Puse la cabeza a mi costado, el teléfono arriba mío porque se me caía, arriba la oreja y ahí pude hablar con ella. Y sé que en el momento empezó a orar por mí, les avisó a sus hermanos y todos orando por mí. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios me sostuvo y me sostiene, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y Dios sabe para qué en este momento estoy dando este testimonio, porque Él me levantó con su poder. Amén, Dios. Y Dios me dijo, no vas a trabajar más, porque yo soy tu sustento, porque yo te cuido. Yo te dije que estaría contigo todos los días, contigo, con tus hijos. Yo estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Y Dios. le creí, sí, papito, te voy a obedecer. No voy a trabajar más, te voy a obedecer a ti, mi Señor, Bendito porque eres tú me has Jesús. sacado de algo grave. Ahí entendí la gravedad, porque ni siquiera podía sostener la Santo. taza de leche que me quería tomar. Bendito. Ni siquiera podía agarrar el pancito, el bollito de pan para comerlo porque se me caía de la mano. Bendito eres. Y yo le decía, Padre, tú sabes que tengo que alimentarme. Agarraba el cuchillo para cortar el pan y ponerle dulce porque necesitaba comer algo dulce. Se me caía el cuchillo, no tenía Gloria a fuerza. Dios.
Pero le decía, Padre, tú me sostienes, yo sé que tú me sanas, yo sé que tú me sacas de esta situación. Si no le hubiera obedecido a Dios, hoy no le estaría contando la bendición de Dios. Hoy no estaría dando testimonio de lo que papá hizo en mi vida. Sí, Señor. Para su gloria y su honra lo digo. Porque Él me ha levantado con poder. Gloria al nombre de Jesús. Santo eres. No importa quién se enojó, no importa lo que digan de mí, no me interesa, me importa lo que mi Padre me dice, me importa que a mi Padre le agrade que haga su voluntad. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Porque en aquel momento también cuando nos dijeron que no teníamos que hablar de Dios, que no teníamos que predicarle a nadie, hablarle de Dios, yo dije, Señor, tú me das este trabajo, yo voy a trabajar, pero por sobre todas las cosas voy a hablar de ti. Amén. Tú eres primero en mi vida. Sí, Y Señor. tú te encargas de vender y de comprar. Tú serás el vendedor y tú serás el comprador, Padre. Gloria Aleluya. a ti, oh Rey. Y para la gloria de Dios, ¿qué dice su palabra? Que al que honra a Dios, al que obedece a su palabra, Él lo honra, Él lo bendice. Así hizo papá conmigo, aún sin merecerlo. Y mientras estaba en cama en ese tiempo, Dios me dijo, abandono de personas. Escuché la voz a mi oído, abandono de personas. Decía, Padre, Santo. pero si me fueron a buscar el carrito. Y Señor, tú me acompañaste a la clínica. Abandono de personas, me dijo. Bendito eres Jesús. ¿Sabe cuánta gente? ¿Cuánta gente le hacen abandono de personas? La dejan que ande por esta vida y usted va así como ancianos, como personas grandes. ¿Cómo esta vida está así abandonada si tiene hijos? Precioso. Si tiene familiares con los que está trabajando, ¿cómo puede ser que la dejen sola? Pero yo siempre supe que mi padre estaba conmigo. Mi padre nunca me abandonó, nunca me soltó de su mano. Y yo no buscaba a Dios por lo que Él me daba, por lo que Él cuidaba de mis hijos y de mi vida, no. Porque a mis hijos Dios me permitió enseñarles que a Dios se lo busca por amor. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Él nos da la vida. Y este oxígeno que respiramos, esto es Dios, Él es vida. Gloria a Dios. Amén. Y doy toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores que hasta aquí me ha sostenido y sé que me va a seguir sosteniendo. Amén, papá. Gloria al nombre de Aleluya. Jesús. Bendito eres. Qué bueno es escuchar la voz de Dios. No solo escucharla, sino ponerla por obra cuando Dios nos dice en su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Gloria a Dios. Quiere decir que le escuchamos y tenemos que obedecerle. Amén. Aunque a mí no me parecía que era grave la salud mía como estaba en ese año 2015. No me parecía grave. Pero papá sí lo sabía. Él veía todo, él lo sabía todo. Aunque yo me sentía fuerte, en ese momento me sentí tan débil. Sentí mi cuerpo tan dolorido que no podía ni siquiera empujar el carrito para adelante ni con las dos manos. Bendito eres. No podía dar el paso porque me dolían las piernas y sentía que me iba a desmayar. Y oraba y me entregaba en las manos de Dios y le decía, Padre, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayudador, Padre. Tú sabes que yo tengo que trabajar, tú sabes que tengo que vender esto. Pero Dios me hacía recordar las palabras de mis hijas, mamita, primero estás vos. Antes que el trabajo, primero tu salud. Amén. No te olvides, mamita, como vos nos has enseñado a nosotros. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y tenés que cuidarlo y tenemos que cuidarlo. ¿Sabe que sentí un cachetón de Dios? Bendito. Sentí que Dios me hablaba por mis hijas y me decía, escúchame, te estoy hablando. No mires que tus hijas, no mires que son tus hijas quienes te hablan. Bendito. Soy yo el que te habla. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Glorioso eres. Y entendí. Cuando escuchaba la voz de mi hija, mamita, primero estás vos, antes que el trabajo. Santo. Primero tu salud. Primera vos, si vos no estás sana, ¿cómo vas a trabajar? Y tenía razón. Y era por eso que yo le decía a Dios, bueno, Padre, cuando tú me sanes, después que me pusieron las penicilinas, y pasaban los días, un día, 2 días, y yo dije, Señor, cuando me sane completamente voy a ir a trabajar. Y Dios me decía, no. Gloria a ti, oh Rey. Y yo me hacía lo que no le escuchaba a mi Señor.
Y otra vez le dije, Padre, cuando tú me sanes voy a ir a trabajar. No, me dijo Dios. Santo eres Jesús. Entendí que me estaba haciendo la orgullosa. Eso era orgullo. Porque yo puedo. No era que yo podía. Era que Dios me estaba cuidando porque Él sabía que mi salud corría peligro. Santo eres Jesús. Y eso quería el diablo. Quería matarme. Y yo no me daba cuenta. Pero papá me dijo, ven mi sierva, basta, detenete, párate acá. Bendito. No es el trabajo, soy yo quien te sustento. Y no solo a vos, a tus hijas, a tus hijos, yo los sustento. Santo eres. La gloria es para Dios. Amén. Bendito. Y entendí el propósito de Dios. Que aún estando en cama, podía orar, podía interceder. Podía a través de mis oraciones bendecir a cuántas personas Dios ponía en mi camino. Sí, Señor. Y aún a los que no conocía, oraba y Dios bendecía. Cuando entendí que Dios me decía que ya no iba a trabajar más. Cuando reconocí que ante todas las cosas, primero Dios y que Él tiene siempre la última palabra. Amén. Ahí Dios hizo el milagro porque sabía que le iba a obedecer. Aleluya. Después que Él me tuvo que llamar la atención, no vas a trabajar. Y yo decía, Señor, ¿y cómo hago? No vas a trabajar. Y si papá nos manda y nos dice no, es no. Amén. Santo. Cuando papá dice Gloria sí, a Dios, es sí. aleluya. Él no es intermedio. Para papá es blanco o negro. Él no dice, y a lo mejor, tal vez, capaz, no. Él me dijo, no vas a trabajar más. Gloria al nombre de Jesús. Bendito eres. Y preferí obedecerle a mi padre, agradarle a él. Y para la gloria de Dios hoy veo los frutos. Santo eres. Podía ir y visitar a mis hijas, podía ir y ver a mis hijos, tener el tiempo para orar con ellos, compartir palabra de Dios. Amén. Y hoy lo puedo vivir. Hoy tener vida y disfrutar de estas bendiciones que papá nos da. Escuchar su palabra para ponerla por obra. No solo hoy, no más tarde solamente, cada día, todos los días, Amén. todos los días hasta que Él venga a buscarnos. Gloria a Dios. Eso quiere papá de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y Él se agrada. Y luego, cuando Dios me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, yo decía, Señor, ¿cómo? Si yo estoy aquí congregándome en ese lugar, vete de tu tierra y de tu parentela. Como le dije a Abraham, hoy te lo digo a vos, vete de tu tierra y de tu parentela. Santo Y eres. le dije, Padre, pero no voy a ver a mis hijas, no voy a ver a mis nietitos. Vete de tu tierra, de tu parentela. Amén, Señor, yo te voy a obedecer a ti. ¿Y saben qué tuvo que permitir papá? Que tuviera una conjuntivitis muy contagiosa. Santo. Y estando una de mis hijas embarazada, no me podía. Yo le decía, Padre, yo sé que tú tienes poder para hacer el milagro en mi vida. Bendito. Pero tampoco, y sabía que yendo a la iglesia, Dios tenía poder para sanarme ahí. Pero yo dije, no te voy a tentar, Padre. Yo no soy quien para tentarte. Bendito Están mis eres. hijas embarazadas, estaban mis nietitos chiquitos, aún los grandes. ¿Quién era yo para ir y contagiar? Ay, porque yo tengo fe, Dios me va a sanar y listo, y hasta acá no pasó nada, no. Eso es orgullo. No es que Dios va a hacer las cosas como yo quiera o como usted quiera. Dios hace las cosas como Él sabe que es bueno y que es de bendición para nuestra vida. Sí, Señor. No de cualquier manera. Gloria a Es Dios. como Él quiere. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz y ponerla por obra. Bendito. Gloria a Dios. Santo eres. Y a veces hay muchos que dicen, bueno, pero yo soy débil y Dios sabe. Ajá, sí, Dios sí sabe. Pero quien tiene que tomar la autoridad somos nosotros. Dios nos ha dado autoridad, poder y dominio propio. Sí, No sí. nos dio, Dios no nos dio la autoridad, el poder y el dominio propio para que seamos débiles, no. Para que seamos fuertes en Él. Amén. Para que tomemos la autoridad que Él nos ha dado y ponerla por obra. Aleluya. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Siga leyendo, Cintia, por favor. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo.
Sí, Señor. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Amén. ¿Vieron lo que ofrece el mundo? El camino ancho. Mira, si vas a tal lado, si jugás a la quiniela, si jugás a esto, vas a ganar plata y vas a tener plata y vas a volver a ganar y vas a tener más. Si vas a aquella persona que te adivine la suerte, ya vas a ver qué bien que te va a ir y te va a ayudar. Mentira del diablo, porque le roban y más le roban y más le roban. Porque quiero tener mi bolsillo lleno y para aparentar que tengo dinero, para aparentar que tengo una buena casa, para aparentar que tengo auto. ¿De qué me sirve? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué decía la palabra de Dios? Que las cosas del mundo. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Amén. Lo que hay en este mundo un día se va a terminar. Pero lo que Dios hace en nuestras vidas permanece para siempre. ¿Cuándo? No cuando yo me hago la sorda. Ay, sí, Señor, me hablaste. No, pero yo voy a hacer como yo quiera. No, Señor, tú me hablaste, pero mira, escúchame, Señor, yo siempre he sido así, yo tengo esta manera de ser. No, cuando usted deja que Dios transforme nuestro corazón, nuestra vida entera y limpie la inmundicia del pecado en nuestro corazón, Dios se glorifica y ahí estoy dejando que Dios obre en mi vida. Ahí estoy dejando que Él haga en mí conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, porque nos ama. Dios. No nos olvidemos que somos el barro. Nuestro Padre es el alfarero. Y Él va moldeando nuestro corazón, nuestra vida. El alfarero, ¿qué hace? Mientras está trabajando con la arcilla, va formando un jarrón o una taza o lo que quiere formar. Y en un momento está desprolijo. ¿Y qué hace? Va sacando la desprolijidad, va limpiando hasta que esa taza o ese jarrón queda bien formado. Y por ahí se empieza a trizar, porque tal vez se secó de más, tiene que desarmarlo de nuevo y volverlo a hacer. Así hace Dios con nuestra vida. Bendito. Hay tantas cosas en nuestras vidas que hacemos delante de Dios mal, pecamos de tal manera que Dios dice, no, te tengo que volver a humillar, te tengo que volver a desarmar, tengo que quebrantarte, tengo que tratar y trabajar en tu corazón, porque por ahí sos tan duro de corazón. Sos tan duro de servir, tu cabeza tan dura que tengo que volverte a hacer de nuevo. Santo eres Jesús. Déjame que yo obre porque te amo. Por amor lo hago. No lo hago porque, bueno, para que pases las pruebas y, bueno, aguantártelas, arreglártelas. No, por amor. Cuando Dios permite que pasemos diferentes situaciones, porque Dios nos ama tanto que estamos siendo probados. Y nosotros, sus hijos, tenemos que ser aprobados. Cuando alguien va a buscar un trabajo, ¿qué dice? Bueno, 3 meses nada más para ver cómo trabaja. Si en caso trabaja bien, si en caso vemos su trabajo, lo vamos a dejar efectivo. Pero si no, va a trabajar esos 3 meses y listo, ya está. Sabe que Dios nos ama tanto. Tanto nos ama nuestro Dios, que nos da el privilegio de tenerlo a Él primeramente en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos da el privilegio de ser sus hijos, aunque por ahí tenemos un carácter que da miedo. Pero Dios nos ama tanto que nos sigue moldeando. Y nos sigue moldeando. Y nos dice, hijitos míos. No nos dice, che, vos sos tan sinvergüenza que no sé ya cómo tratarte. No, hijitos míos, escuchen mi voz y obedezcan. Les conviene hacer mi voluntad. Cuiden la salvación tan grande que les he dado. Cuiden la salvación tan grande que les he dado. No solo cuando están en mi casa, sino cuando están fuera. Cuando están a solas.
Recuerden que yo lo veo todo, lo escucho todo. Estén atentos. Y el diablo viene y dice, no, si nadie te ve, tu esposa no te ve, tu esposo no te ve. Ojo, papá sí nos ve. Ah, tus hijos no te ven. Papá sí me ve. No, mira, tus hijos no están alrededor tuyo. En este momento solamente hay 1, 2, 3 nada más. Pero ellas son las únicas que te ven en este momento que estás haciendo. Pero papá me ve. Eres por sobre todo. Me conviene. Por amor a mi Padre Celestial que me da la vida agradable solo a Él. Aunque a veces hay cosas que uno dice, es posible, yo no quiero que esto acontezca. El Señor Jesús que le dijo al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo el Señor? Hizo la voluntad de papá. No hizo lo que Él quería. Por amor a nosotros dio su vida en la cruz. No la tengamos por menos. No la tengamos por nada. Tengámoslas de vivencia en nuestras vidas. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida en la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna. Pues tenemos que agradarle solo a Él. Aunque el mundo, la gente nos ofrezca lo que sea. El dinero no me sirve si no tengo a Cristo en mi vida. Amén. Por más dinero, millonarios. Mire, veía a Carlitos Balá, 97 años. Hizo reír a los niños, hizo reír a los grandes. Le dieron un premio ilustre. 97 años y falleció hace poquito, en esta semana pasada. Y le dieron un trofeo, le dieron algo muy lindo, pero lo tuvo ese tiempo y ya está, falleció, ya no está, ya no existe. Y sí, pude ver algo, aunque recibió ese premio, que él nunca se imaginó que le iban a dar ese premio Nobel, no dijo, porque yo hacía sonreír a los niños y a los grandes, no, con humildad habló. Miren qué enseñanza. ¿Qué nos enseña Dios a nosotros? Que tenemos que ser humildes de corazón. No soberbios. No afanarnos por la riqueza. No afanarnos para, yo quiero ser el mejor, la mejor. Todos tienen que saber que yo soy la mejor y que yo puedo y que trabajo y que tengo. No me sirve. Si no tengo a Cristo en mi vida, si no obedezco a su palabra, no me sirve para nada y no muestro ser hija de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el que hace su voluntad demuestra ser hijo de Dios. Amén. El que teme a Dios, ¿cómo temer a Dios? Aunque no me vea nadie de mi familia. Y voy a cometer algo, voy a mentir. O cometer adulterio, o cualquier pecado inmundo de esta vida. Mis hijos no me ven. Mis nietitos no me ven, mis yernos no me ven. Pero papá sí me ve. Vale la pena perder la salvación. Vale perder la salvación por la inmundicia del pecado, de la economía, del dinero y todas las inmundicias que el diablo ofrece. No. No. No debemos perder la salvación. Nuestro corazón tiene que estar quebrantado delante de Dios. Amén. Tenemos que tener un corazón perdonador. Gloria a Dios. Un corazón humillado donde reconozcamos nuestro pecado y pedirle perdón a Dios y no hacerlo más. Amén. Eso es santidad, eso es demostrar ser hijo de Dios, no de cualquier manera. Santo de Jesús. La palabra de Dios no nos dice que los hijos de Dios podemos hacer lo que nos dé la gana, total, igual vamos a ser salvos. No, no nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. No de cualquier manera, sino como Él nos dice que debemos ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos, oh Rey. Te damos toda la gloria a ti, papito amado, Aleluya. porque nos has hablado a mí primero, Padre, y a cada uno de mis hermanos, tu iglesia, Padre, porque las ovejas son tuyas, Gracias por hablarnos, gracias por exhortarnos con amor.
Aleluya. Gracias, papito del cielo, por enseñarnos, Padre, que no tenemos que ser orgullosos, ni mentirosos, ni engañadores, ni adúlteros. Porque cuando, oh Señor, tomamos tu palabra a nuestra conveniencia, estamos cometiendo adulterio de tu palabra. Ayúdanos a hacerte fieles, santos, obedientes, como tú, Padre, como tú eres con nosotros, oh Rey. Ayúdanos a tomar esa autoridad que tú nos has dado. A tomar, papito del cielo, como nos dices en tu palabra, que nos has dado autoridad, poder y dominio propio para decirle no al pecado, no a la inmundicia, no a la mentira, no al engaño, no a la codicia, no a la gritería, no a la mentira, no a la maldad, no a las malas palabras y sí a Cristo. Sí, Padre, tú me amas tanto que me has hablado en esta hora que solamente debo agradarte a ti, vivir en santidad, que nos dices en tu palabra, porque sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya. Tú no recibes, Padre. Tú no recibes a nadie con la ropa manchada, con arrugas, sino limpia, santa. De esa manera tú quieres que te adoremos, Padre, en santidad, sin la cual nadie verá a Dios, nos dices en tu palabra. Y tu palabra es verdad, no es un cuento, no es una historia. Tu palabra es verdad. Gracias te damos, oh Rey, por amarnos, por cuidarnos y por hablarnos una vez